Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:11 de la mañana. Antes de conversar con Diego Pérez, que ya está conectado con nosotros, y le agradezco al académico especialista en materia de seguridad, Ecuavisa ha confirmado el tema de Colompico, Belkis. ¿Qué dice la nota? Información que publica El Medio. Las autoridades reportaron la fuga de Fabricio Colón Pico de la cárcel de Riobamba en la provincia de Chimborazo. Allí guardaba prisión preventiva mientras se realiza la instrucción fiscal en el caso de secuestro en el que está involucrado. En días previos, la fiscal Diana Salazar acusó a Pico de planificar un atentado en su contra. Poco después, el 5 de enero, fue detenido por el presunto delito de secuestro de un ciudadano registrado el 10 de julio de 2023 en el sector de la Ferroviaria Sur de Quito. El 6 de enero, la fiscal formuló cargos en contra de Pico y otras 2 personas identificadas como William Mauricio AM y Benigno Joel PM como presuntos responsables. La SNAI no se ha pronunciado al respecto. Y no solamente el SNAI, los colegas están preguntando en el chat del SNAI. Nadie dice nada, pero también en el chat del Ministerio del Interior. Y aquí, por ejemplo, el colega Jean-Paul Bardellini de la Fraterna Radio Latina dice: el alcalde de Riobamba acaba de confirmarnos que Pico es uno de los fugados y piden más detalles. ¿Cuántos mismos se fugaron? Vean, cri, ni media palabra. El gobierno no reacciona. Les juro, estoy impresionado del silencio del gobierno en esta mañana. Vamos con Diego Pérez. Doctor Diego Pérez, bienvenido, buen día. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Fabricio Belkis. Un gusto estar acá. Oiga, doctor, primero quiero empezar por tratar de encontrar una explicación a lo que está pasando. O sea, hemos tenido una noche de terror, una noche y madrugada de terror. En varias ciudades, en varias provincias, en carreteras, se han reportado hechos de violencia, estando en estado de excepción, que incluye toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana. Esta mañana se ha reportado que se ha lanzado un artefacto explosivo cerca de la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia, noticia confirmada por el propio presidente de la Corte. Policías secuestrados en Machala y también acá en Quito. Y ahora mismo el tema de una fuga que se ha reportado en la cárcel de Riobamba. ¿Cómo leemos esto, doctor? O sea, ayúdenos desde su conocimiento a entender esta locura. Tenga la bondad, doctor. Gracias, Fabricio. La verdad es que yo me siento completamente asustado como ciudadano, como académico, carente de mayores explicaciones, salvo yendo hacia atrás en la historia a los casos de Colombia, de Perú, y aquí les cito a Esteban Ávila, que decía en Twitter algo así como: esto es el equivalente a los paros armados que armaba Sendero Luminoso, que armaban las FARC. Y la verdad es que lo que vemos acá es el vaciamiento del Estado, ¿no? Son las consecuencias de un Estado que ha perdido la capacidad de respuesta, pero que además ha perdido la contundencia en sus respuestas, porque mientras se decreta el estado de excepción, secuestran a policías, mientras se decreta el estado de excepción, efectivamente, como ustedes han mencionado, Fabricio Belkis, arrancan todas estas organizaciones a poner terror en la ciudad, ¿no? Y siento que es una situación tan grave que creo que únicamente nos restan 2 cosas, ¿no? La una es esperar que haya contundencia en las acciones de policía y de Fuerzas Armadas para contener este desborde de violencia, y eso debería suceder inmediatamente. Digo que estas instituciones comiencen a actuar con una fuerza determinante que no deje dudas sobre la voluntad de contener el desborde. Y en segundo lugar, creo que es un momento en el que los políticos dejen de lado el juego de no es mi culpa, yo recibí el país así, ya no podemos hacer nada, esto viene sucediendo desde hace tanto tiempo. Digo, es momento de dejar ese discurso, de dejar esa condición, esa posición, y comenzar a tomar decisiones fuertes y creativas que vayan más allá del estado de excepción. Hemos visto y hemos discutido ya 1000 veces sobre cómo son ineficientes los estados de excepción. No digo que esté necesariamente mal tener un estado de excepción en esta situación extrema, pero me parece que el decreto por sí solo no sirve de mucho.
Doctor, buenos días. Bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente, esto que hemos visto de alguna manera se agudiza con esta intención del gobierno del traslado de los cabecillas, la fuga de alias Fito, y comienza a haber estos motines en las diferentes cárceles del país, el estado de excepción y lo que hemos visto en las últimas horas. Se mantiene este discurso de no pactaremos con mafias, no pactaremos con las bandas delincuenciales, pero para ellos finalmente resulta o lo asumen como una burla, el decreto de este estado de excepción y estas acciones, digamos, que ha adoptado el gobierno que, como bien señalaba, carecen de contundencia. ¿Qué puede esperar el país en las próximas horas después de lo que hemos visto en esta madrugada o en la noche de ayer? Bueno, lamentablemente, yo creo que, a ver, creo que vamos a tener un recrudecimiento de las condiciones que hemos visto anoche, porque me parece que es efectivamente el momento en el que las organizaciones están haciendo una demostración de fuerza, y me parece que nos jugamos como Estado, como sociedad, nos jugamos muchísimo en esa demostración de fuerza, porque me parece que puede ser el momento en el que las cosas caen del un costado o del otro, y por eso digo, la reacción de nuestras instituciones de seguridad tiene que ser muy contundente. Y luego, con relación al pacto de X, parecería que aunque el Estado ecuatoriano quisiera pactar, está claro que, que al otro lado, a las organizaciones no les interesa en absoluto, les interesa mantener la condición de caos, profundizar la sensación de inseguridad y siento que en ese contexto hay una posición errática de nuestro gobierno mientras sucede esto, porque nuevamente hay que recordar, esto no está sucediendo solamente desde anoche a las 11 de la noche, esto viene sucediendo en el país desde hace varios años, pero para este gobierno viene sucediendo. Llegó al gobierno con una plataforma en la que hablaba sobre el tema de la seguridad, ¿no? Entonces no es algo nuevo. Y en esas condiciones, claro, presumir que mantenerse en el discurso de esto es culpa de los otros, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, es banal, ¿no? Es banal. Y además, me parece que es hasta ofensivo arrancar una consulta popular que sabemos todos, lo hemos discutido, hay cosas que no se resuelven por esa vía y, sin embargo, lanzar este elemento distractor para una situación tan compleja me parece que es irresponsable, por decirlo menos. Doctor, usted dice a estos grupos delincuenciales les interesa mantener esta situación de caos. ¿Hasta dónde? Pregunto yo, porque claro, seguimos en esta discusión de si al Estado se le fue de las manos, si ya no hay nada más que hacer, ¿hasta dónde más podemos llegar? A ver, tenemos claro que el detonante de esto fue la pretendido traslado de alias Fito a La Roca, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que La Roca tampoco estaba en condiciones adecuadas para recibir, no ha sido recuperada, reconstruida, en fin. Pero bueno, más allá de eso. ¿Hasta dónde es la pregunta de Elkis? Pues yo creo que es hasta justamente provocar el inmovilismo de las instituciones del Estado, hasta garantizar que los ciudadanos entremos en pánico, entremos en desconfianza de las capacidades de respuesta de las instituciones del Estado y tendamos a disociarnos cada vez más como sociedad, ¿no? Hay intereses muy grandes en juego acá. Estas organizaciones se ha visto, se ha comprobado, se ha discutido alrededor del tema del caso Metástasis, cómo han penetrado a diversas organizaciones del Estado. Y esto es del celular de uno de los narcotraficantes. Digo, ¿qué pasará? ¿Qué habrá en el celular de alias Fito, ¿no? Y entonces, claro. Esto finalmente nos lleva a pensar que sí, estas organizaciones están buscando el caos y pretenden mantenerlo hasta garantizar que el Estado, hasta garantizar que el gobierno termine de debilitarse, hasta garantizar que las acciones de respuesta sean tan débiles como han venido siendo hasta acá. Y la verdad es que siento que es una situación muy compleja y desesperante.
Doctor, se fuga alias Fito y está confirmado. Incluso me acaba de llegar el parte de la policía. Mire que ninguna autoridad ha confirmado oficialmente, pero acaba de llegar el parte, que da cuenta justamente de lo de Colompico. ¿Qué dice el parte? La parte, digamos, pertinente de esta redacción. El traslado del ciudadano PPL Fabricio Colón Pico Suárez provocó amotinamientos en la mayoría de centros de rehabilitación social a nivel nacional. Se hizo las diferentes coordinaciones interinstitucionales, Fuerzas Armadas al mando del señor coronel tal, con quienes se conformaron equipos de trabajo para ingresar. Para el momento de encolumnar la operación, fuimos agredidos con el uso de material explosivo, dinamita, armas de fuego, piedra, razón por la cual los señores comandantes de policía y del ejército procedieron a pedir disposiciones para que no se ingrese y que se proceda a retirar a buen recaudo. Posterior, se retira todo el personal militar, únicamente quedando personal policial una cuadra redonda del Centro de Rehabilitación Social, retornando 20 servidores militares después de las 22:45, cuando se escucharon detonaciones de explosivos y armas de fuego procediendo a darse a la fuga por la parte posterior del reclusorio, específicamente por la Garita 2, logrando la recaptura de 12 individuos, pero se verificó que serían 39 quienes evadieron, entre los cuales se encuentra Fabricio Colón Pico Suárez. Ahí publican los nombres de los recapturados. Durante la evasión, dice, no existió el aporte de personal militar, quienes llegaron. ¿Qué le parece a usted lo que acabo de leer? Ya, confirmado. Se ha fugado Colón Pico, doctor. Honestamente, Fabricio, me quedo sin palabras y con una sensación de desprotección terrible. Porque claro, se supone que estos operativos, más aún con el estado de emergencia de excepción de por medio, se supone que estos operativos están destinados justamente a funcionar en conjunto, ¿no? Se presume que debe garantizarse la interacción de las fuerzas. Esto es lo que avala el estado de excepción, ¿no? Y si es que ha habido una cuestión operativa atrás de que no hayan estado las Fuerzas Armadas en ese momento tan crítico, pues es una torpeza terrible. Y si es que hay intereses cruzados allí, se van a tener que investigar. Pero a mí me parece que es muy serio esto y son muy serios muchos de los videos que se ha visto entre anoche y hoy en Twitter, ¿no? En X, porque, claro, se muestra una situación de mucho temor por parte de las instituciones de la fuerza pública, y sí, también es cierto, hay secuestrados de por medio, hay personas que de por medio están poniendo la vida a cambio de que el Estado no actúe, pero lamentablemente siento que eso, este tipo de acciones, y eso es lo que conversábamos con Belkis hace un minuto, este tipo de acciones lo que llevan es a que el Estado entre en una situación de parálisis, y probablemente eso es lo que buscan estas organizaciones, que entremos en una situación de De las parálisis tal autoridades y de que las la instituciones, fuga de doctor. estas personas sea tan sencilla como se muestra, ¿no? Doctor, de ahí el silencio por parte de las autoridades y de las instituciones como tal, debido a esta parálisis a la que hace referencia. Pues el silencio es penoso, es gravísimo además, porque, a ver, es cierto, no se puede comunicar los detalles de los planes, no se puede pero, comunicar una serie de cosas, ¿no? Eso sería absurdo pedir, pero sí se debe proveer una noción de seguridad a los ciudadanos, un spot grabado de, no sé, 30, 40 segundos para decir, tenemos un estado de excepción y lo vamos a resolver todo a través de esto. Me parece que es irresponsable. Creo que una situación de crisis requiere un liderazgo, una demostración de liderazgo fuerte, y creo que las autoridades tienen que estar allí, al frente, diciendo cuáles son las cosas que han hecho, cuáles son las acciones que se van a tomar, pero sobre todo proveyendo la noción de que hay una respuesta contundente sobre la marcha. Y ahí yo siento y coincido con con la indignación de Fabricio con relación a la entrevista a la ministra de Gobierno. Eh, ok, sabemos ya el diagnóstico, todos lo hemos hecho desde hace 5 años, 6 años, venimos recayendo en el mismo diagnóstico muchas veces. Y yo he concluido las entrevistas diciendo,
si es que no se resuelven las cosas estructurales, vamos a seguir teniendo esta conversación varios años después y seguimos teniendo la misma conversación varios años después. Y es que me parece que las autoridades allí tienen que demostrar la voluntad de cambiar las cosas estructurales, ¿no? De depurar las organizaciones de seguridad, de investigar, de determinar cuáles son las causas de errores o de vacíos como el que se relata en ese parte policial. En fin, ¿cuál es la voluntad política para enfrentar a esto? ¿No? No se trata solamente de las armas, no se trata solamente de la policía y las Fuerzas Armadas en las posiciones determinadas, sino que se trata de la voluntad política que hay para enfrentarlo. Y ahí, lamentablemente, me parece que por lo pronto nos enfrentamos a una suerte de vacío de liderazgo. ¿Por qué seguimos sin ver voluntad? ¿Por qué seguimos sin ver voluntad política? Más aún cuando, como bien dice, estamos cansados del diagnóstico porque lo conocemos. Ujú. ¿Por qué? Sí, a ver, tengo dos potenciales respuestas ante la falta de voluntad, ¿no? La una es la completa ignorancia, el completo desconocimiento de qué es lo que existe al frente. Y no quiero creer, porque me parece que no lo son, que quienes dirigen el país son ignorantes. No, me parece que no lo es, que ese no es el caso. Y la otra posible respuesta es que se han enfrentado a una maquinaria tan grande, a un fenómeno tan brutal, eh, que los ha agarrado en una suerte de deslumbramiento, en una suerte de condición de incertidumbre sobre cómo manejarla. No sería ignorancia, sino sería deslumbramiento, susto de alguna forma ante lo que hay y el miedo paraliza, ¿no? Y parecería que a ratos se trata mucho de eso también, porque hay que recordar las condiciones en las que se dio la campaña, las condiciones terribles que viene enfrentando nuestra sociedad, insisto, desde el 2018, cuando los reos jugaban fútbol con una cabeza humana, ¿no? Desde ahí a hoy las cosas han empeorado. Y, y yo quisiera creer que la respuesta viene por alguno de esos dos lugares y no por otro, ¿no? Que la inacción, la falta de liderazgo viene por alguno de esos dos lugares, probablemente más el segundo que el primero, y no quisiera creer que hay intereses cruzados allí. Sí, 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 o sea, realmente es tremendo, doctor. Usted ha dicho algo con lo cual comulgo plenamente, el tema del liderazgo. Yo lo dije ayer, yo esperaba que el domingo el presidente de la República aparezca en la primera línea luego de que se conoció de la fuga de Fito. Resulta que nunca apareció el presidente, cancelaron una cadena nacional, le encargaron la vocería al secretario de Comunicación cuando creo yo que si no era el presidente, pienso que el presidente tenía que aparecer al frente, pero si no era el presidente era la ministra de Gobierno. Y aparece el secretario de Comunicación eh, haciendo la vocería, sin dar mayores elementos. Recién ayer el presidente aparece en un corto video anunciando el estado de excepción que no pactará con terroristas y enfrentamos todo este caos. O sea, yo veo una crisis, aparte de lo que está pasando, una crisis de liderazgo. Y con lo que ha pasado hoy, con la fuga de Corón Pico, o sea, en este rato, y coincido con algo que acabo de leer en redes, debería esto, en condiciones normales, en un país normal, que lamentablemente no es este, debería provocar una crisis de gabinete que implique, perdóneme, abra la puerta y saque a toda esa gente que no sirve para nada y convoque a la unidad nacional con gente que de verdad sepa y pueda manejar esta situación. Su reflexión final, doctor, tenga la bondad. De la mano de esto último que acaba de decir Fabricio, claro, hay que pensar justamente quiénes están tomando las decisiones de allí, ¿no? Hay que ver cuáles son las experiencias y me parece que se revelan vacíos importantes de conocimiento sobre el sector desde hace un rato en todas las designaciones que ha hecho el presidente en los temas de seguridad. Si es que queremos recuperar el país, hay que comenzar justamente en ese mismo tono, Fabricio, haciendo el esfuerzo por poner personas con conocimiento, con capacidades y con fuerza en estas posiciones de liderazgo, ¿no? Creo que se requieren cambios importantes, si no vamos a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Con el problema de que cada vez el espacio para la sociedad, para los buenos, se achica más. Siendo así, termina siendo así, doctor. Gracias por el tiempo, le envío un abrazo, doctor, muy amable.
Muchísimas gracias, un buen día, gracias, Belkis. Gracias al académico Diego Pérez, especialista en seguridad, con muy pocas expectativas sobre el funcionamiento del estado de excepción. Y yo suscribo lo que dice nuestro invitado. No es el primer estado de excepción. Son varios que se han dictado desde el gobierno del presidente Moreno, luego el presidente Lazo y el presidente Noboa. El tema es que han sido medidas que no han ido acompañadas de acciones complementarias, entonces no sirven para nada y no han servido para nada. Y ahí está. Reitero la información confirmada, la fuga de Colón Pico de la cárcel de Riobamba. Increíble lo que está pasando en Ecuador, el pleno estado de excepción, y hasta el momento silencio sepulcral por parte de las autoridades. ¡Qué horror! Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.